Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Aquí elaboré un listado de los videos que están en playlist. Si ustedes se van a mi canal y ven los playlists, o sea, en español, las listas de reproducción. Ahí hay varias listas de reproducción, donde los videos que yo más he hecho en mi canal son de catolicismo y espiritualidad. Y después, en segundo lugar, vienen las reflexiones políticas, la parte política. Y después tenemos en tercer lugar la historia de Chile. Y ustedes se van al final de los videos de la historia de Chile. Hay en total 9 videos sobre este tema. Por eso que me sorprende que haya disminuido el interés de este tema cuando siempre ha estado sobre 700 vistas. Probablemente la muerte del Papa los tenga a todos en el tema de la contingencia o qué sé yo. Pero esto es importante. Son buenos videos de contenido sin mancha, buenos. Tenemos primero, si ustedes van entonces a la playlist o lista de reproducción de mi canal que dice Historia de Chile, van no del comienzo, sino que hacia el final, justamente en el final, tenemos un video que dice Pizarro y Almagro, la conquista del Perú. Otro que dice Expedición de Almagro hacia Chile, por Salta y por el altiplano peruano-boliviano. Después Almagro en Chile, batalla de Reino Huelén. Después, Valdivia sale del Cusco con 11 valientes. Después, otro video, la travesía del desierto, fundación de Santiago. Después, destrucción de Santiago, 2 años de hambre y 2 años de desnudez. Ese es otro video. Después vamos a otro video. Exploración de los mares australes y otros acontecimientos de la conquista de nuestro territorio. O civilización de nuestro territorio, como quieran entenderlo. Después, Valdivia va a Perú y derrota a Gonzalo Pizarro con el virrey Lalasca. Y después, Valdivia inicia el que hice ayer, que es Valdivia inicia la guerra de Arauco y la fundación de ciudades y fuertes. Es interesantísimo el video de ayer, tiene muy pocas vistas. Y los que estén viendo este video, vayan al anterior. Con la finalidad de que no se pierdan las cosas. Ahora, ¿por qué yo digo que Lautaro es quizás, porque está en el comienzo, como decir Adán y Eva? Adán y Eva cometieron el pecado original y nosotros nos jodimos hasta el día de hoy. Lo mismo, hay pecados originales en el comienzo del surgimiento del pueblo chileno, que está, para mi gusto, es la rebelión mapuche del año de 1552-53. ¿Y por qué? Porque, ¿por qué digo que Lautaro es tan terrible? Porque si no hubiera sido por Lautaro, probablemente las armas españoles producían un terror, producían un impacto psicológico, mágico, durísimo. Si ustedes ven el video anterior, van a ver que en la batalla de Penco, que fue una carga de caballería, muy bien pensada por Pedro de Villagra, esa carga de caballería fue demoledora. Y después vino un meteorito, unos días después, cuando los indios estaban cruzando el Biobío, vino un meteorito sobre ellos. Y ese meteorito ellos lo interpretaron de forma mágica. Los españoles dijeron que era la Virgen o que era el apóstol Santiago. Hay muchas versiones, no hay una claridad en todo esto. Si fue realmente una intervención sobrenatural, no lo descarto, puede ser, no sabemos. Pero el tema es que ahí los mapuches se aplacaron, y tomaron un respeto. Y después había alguna que otra pequeña insurrección, pero para que viniera la insurrección general, está el alma del pueblo mapuche, que era un alma fuerte, y que los españoles la atribuían a que en vez de seguir a Dios, seguían al demonio. Lo que yo interpreto, esa interpretación de los españoles del siglo XVI, yo también la tengo ahora, también. Ellos, hasta el día de hoy, hay una fracción
del pueblo mapuche, que hasta el día de hoy sigue el demonio. Eso es la CAM, y no solamente son mapuches, sino que también hay otros. Hay unos tipos de apellidos alemanes ahí metidos en la causa reivindicativa mapuche actual. Entonces, ¿por qué el pueblo mapuche significó un problema permanente para la época llamada de la colonia, que fue la época en que éramos súbditos de la corona católica española? Y después continuó esto en la República y hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que se quitó el mito de la invencibilidad española. ¿Y quién lo hizo? Fue Lautaro, al estar observando, porque Lautaro no era mapuche, era promaucae, era pomaucae, que era un pueblo mezcla de mapuche con picunche, de los indios del norte, de la cultura chincha chilena, que estaban con los incas, sometidos a los incas, y los mapuches había una zona intermedia, mixta, mestiza, que eran los pomaucas, que después le pusieron una R, promaucas. Y ahí estaba nuestro personaje nefasto, horrible, que es Lautaro, porque Lautaro observa a los españoles desde dentro, se fuga y va y se transforma en el genio, estratega y táctico. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser genio si no eran tan cosas tan... Sí, pero inventar, o sea, tener la brillantez de inventar 3 cuerpos de ejército. Va a un cuerpo de ejército, debilita al español, va y descansa, ataca, se retira a la quebrada y descansa en la quebrada en el bosque. Después sale otro cuerpo fresco, se retira y descansa. Y después va un tercer cuerpo y ataca a los españoles. Y los españoles ya llevaban un tiempo multiplicado por 3 de lucha. Y desde ahí venía el primer cuerpo ya refrescado a iniciar la lucha y el segundo de nuevo refrescado, y así en esa rotación de cuerpos de ejército, de divisiones de ejército, significaba una brillantez de lo que él vio, que los españoles se cansaban, que los caballos se cansaban, y en vez de ocupar la flecha, en vez de ocupar armas arrojadizas, dijo: lo mejor es la masa, la macana, o sea, palos grandes de luma, que van con esos palos de luma grandes, gigantes, de 2 metros, a pegarle a las patas de los caballos, a las patas delanteras de los caballos, y tumbar los caballos. Después inventaron el lazo para lacearlos. Entonces, esa creatividad es del pueblo, pero hay uno que lo capitanea, y ese es Lautaro. Y Lautaro es el culpable de toda esa tragedia hasta el día de hoy, porque es el primero que en el fondo rompió ese pavor, ese terror del ejército, no ejército, porque eran un grupo de 200, lo máximo eran 200 españoles, pero generalmente cuando muere Valdivia eran 60 jinetes, y muere el gobernador, muere el número 1, y comen su corazón, se lo reparten el corazón entre los guerreros principales. Así que voy a empezar a leer y espero que se entretengan, porque esto no tiene desperdicio. O sea, vimos en el video anterior que Valdivia fundó Concepción, después fundó La Imperial, después fundó Valdivia, después fundó Villarrica. Ese es el orden. Y después vamos a ir viendo. Fundó el fuerte de Purén, Angol, la ciudad de Angol o de los confines, el fuerte de Tucapel con lavaderos de oro, etc. Aquí dice: Valdivia dispersa sus fuerzas. Eso es lo más importante. Hemos visto que por real cédula del 9 de noviembre de 1551, reiteradas veces el rey ordenó a la Audiencia de Lima y al virrey Antonio de Mendoza detener la conquista de Chile. Decía el rey: que los que están allá paren y no entiendan en pasar más adelante
ni hacer nuevos descubrimientos donde los tomaren la provisión que sobre ello despachareis, sino que pueblen lo que tuvieren pacífico. O sea, lo que pedía el rey era consolidar lo que ya estaba. Parece que Valdivia no alcanzó a recibir la transcripción de esta orden y, si la hubiese recibido, habría ideado subterfugios para eludirla. Nada podía detenerlo en su vértigo creador. Adelantándose a la experiencia adquirida más tarde, a costa de duras lecciones y de sacrificios sin cuento, comprendía que las campañas y las victorias eran completamente ineficaces desde el punto de vista del asentamiento de la conquista. Los aborígenes se juntaban después del paso del ejército y recobraban su vida anterior, como las aguas del océano tras la quilla que las hiende. Era necesario establecer ciudades y fuertes que consolidaran a firme las regiones conquistadas. Pero en su ensimismamiento creador, que yo lo he relacionado con un Alejandro Magno quería llegar hasta el fin del mundo, o sea, si no hubiera sido por su tropa que se rebeló, le dijo hasta aquí llegamos, tuvieron unas derrotas y algunos problemas ahí en el Valle del Indo, donde comienza la India, donde es ahora Pakistán, hasta ahí llegó, hasta los primeros territorios de la India, de los hindúes. Pero él quería llegar hasta el fin del mundo. Él habría llegado hasta la China, hasta Japón. Y lo mismo, Pedro de Valdivia habría llegado hasta el estrecho de Magallanes y más allá, fundando ciudades, colonizando, evangelizando, civilizando. Como dice aquí Francisco de Encina, dice, pero en su ensimismamiento creador no reparó en el peligroso aspecto militar de la situación, y no reparó en él porque hasta Tucapel, donde murió, no se dio cuenta del verdadero valer militar de los mapuches. Es cierto que había tenido ocasión de conocer el ímpetu guerrero de ese pueblo en Quilicura, el año 1546, y que había vuelto a experimentarlo de nuevo en Andalién en 1550 y en Penco. Mas enseguida habían huido delante de los caballos en el asalto del fuerte de Penco, parecían atemorizados por las derrotas y los castigos. Acuérdense que hizo castigos feroces a los 400 prisioneros, les cortó el brazo derecho y la nariz, y resignados a someterse al vencedor. Esto por lo que respecta a los indios de Itata, Concepción y Arauco. En cuanto a los del sur del Toltén, habían huido como gamos delante de los españoles sin atreverse a afrontar el choque. Los llamados huilliches, que comienzan al sur del Toltén, en la zona de Valdivia, Osorno y Puerto Montt y Chiloé. Con estos antecedentes se explica que Valdivia no reparara en el desequilibrio entre la población española y la zona poblada, y en el peligro que entrañaba el hecho de quedar el pueblo mapuche incrustado en medio de ella. Porque Chile comenzaba desde el norte La Serena, Santiago, después Concepción, después La Imperial, en pleno corazón de la Araucanía, Villarrica, ya en el límite, y después Valdivia, todos dispersos en un amplísimo territorio. Los historiadores han censurado duramente la miopía del gobernador, que le impidió advertir su peligrosa posición. Pero olvidan que la capacidad militar de los mapuches afloró súbitamente en Tucapel, y que ninguna de las manifestaciones anteriores de su energía guerrera permitiría preverla, porque se habían comportado como los otros indios de toda América,
en las batallas anteriores, con mucho ímpetu guerrero, pero de forma desordenada, en bloques compactos, o sea, sin ninguna astucia, sin ninguna estrategia ni táctica. De ahí la importancia de Lautaro, traidor de Valdivia, porque él estaba junto con Valdivia, criado por Valdivia. A la peligrosa interposición del pueblo mapuche geográficamente, se dividía en dos porciones a los pobladores del sur del Biobío. Se añadió el fraccionamiento imprudente, repito, el fraccionamiento imprudente de las fuerzas españolas, distribuidas en 6 ciudades, que por término medio no contaban con más de 150 soldados cada una. Diversas causas habían determinado este fraccionamiento. El deseo de tomar posesión cuanto antes del estrecho y de la parte trasandina de la gobernación. También dispersó sus fuerzas llevándolas a exploraciones al otro lado de la cordillera. La necesidad de resguardar los lavaderos de oro también dispersaba a los soldados, porque cada lavadero de oro tenía manos indígenas trabajando y había que tener un destacamento de 14 hombres, por decir algo. Las exigencias de los soldados, ansiosos de recibir sus recompensas, y sobre todo, la inconsciencia del valor militar del pueblo araucano, que ya hemos apuntado. El fraccionamiento, astutamente advertido por los mapuches, los estimuló a la rebelión general, brindándoles la oportunidad de destruir a los españoles por parcialidades. El mismo fraccionamiento impidió a Valdivia reunir fuerzas poderosas que le habrían permitido sofocar la revuelta. Hay que entender que en la batalla de Reino Huele, o sea, en todas las batallas, perdón, la de Reino Huele fue en 60, pero con 200 hombres tú derrotas a un ejército mapuche, con 200. Pero si no eres capaz de juntar 200 y vas con 40, 50, 60, corres el peligro de ser derrotado. Valdivia confió el reconocimiento y la población de la zona trasandina a 3 capitanes. La de Tucumán a Francisco de Aguirre, la de Cuyo a Francisco de Riveros y la del extremo sur hasta el estrecho a Francisco de Villagra. Hemos visto que Aguirre llevó consigo 60 hombres y que recibió después un refuerzo que no hemos podido determinar, pero que no es exagerado estimar en 20 a 30 soldados. Valdivia auxilió a Riveros con dinero sacado de las cajas reales de La Serena y solo le permitió llevar de Chile 25 hombres, lo que obligó a este teniente de gobernador a pedir soldados y armas a Panamá. El buque en que venía la gente y los pertrechos se perdió en la punta de Galera, naufragó. Este desastre impidió a Riveros emprender la expedición a Cuyo, pero los 25 hombres que debió llevar a Chile permanecieron en Santiago en vez de acompañar a Valdivia en Tucapel. Francisco de Villagra sacó de Concepción y de la Imperial 65 soldados, atravesó la cordillera a la altura de Villarrica, donde está Curarrehue, en diciembre de 1552, y tomó el camino del estrecho pegado a la vertiente oriental de los Andes. Se fue por el lado de lo que es ahora los 7 lagos, esos parques nacionales argentinos hermosos, San Martín de los Andes, Angostura, Bariloche. Después de 20 jornadas, tropezó con un gran río, el Río Negro, que es el que desagua las aguas del lago Nahuel Huapi en Bariloche. Y no pudo pasar.
dio la vuelta por un paso ubicado 40 leguas al sur de Villarrica, que es el actual Cardenal Zamoré, y se vino por la vertiente occidental de la cordillera, recorriendo valles de selva enmarañada, muy difíciles de atravesar, una odisea, y después Alonso de Ercilla en su Araucana describe cómo era andar por aquellas selvas impenetrables, en la humedad, en la lluvia. Los indios, que a la ida estaban de paz, lo atacaron al regreso porque lo vieron débil. La oportunidad que ofrecía el fraccionamiento de los españoles para acometerlos con probabilidades de éxito empezaba a surtir efectos. Desde este momento, los síntomas de la rebelión se acentúan con rapidez. Ahora, si nos ponemos general después de la batalla, si pudiéramos ir en la máquina del tiempo y explicarle a Valdivia, decirle, Valdivia, mira, tú estás en Concepción ahora, ¿quieres ir a fundar la Imperial? Error. Tienes que ir poco a poco. Ándate por la, yo le habría dicho esto, ándate por la zona de la costa, hay lavaderos, ten una fuerte, o sea, consolida con hartas tropas y con harta población toda la zona de lo que es ahora la provincia de Arauco, para que no hubiera, para que se pudieran auxiliar entre sí las tropas, una de otra, proteger los lavaderos de oro y tener una población, una ciudad no tan lejos como la Imperial, como Villarrica, como Valdivia, no. Una ciudad como por ejemplo Lebu, por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ir consolidando territorios con abundancia de tropas y de colonos. ¿Para qué? Para que no hubiera existido esta experiencia mapuche del éxito. Al saborear el éxito, el mapuche se cebó con el éxito. Y vamos a ver después que a comienzos del siglo XVII, en 1600, llega Alonso de Rivera y plantea eso, ir con una línea de fuertes, civilizando, pacificando, que el comercio, que la religión, que la lengua, que el mestizaje vaya durante una generación en una línea de fuertes y después avanzar hacia más en la profundidad del territorio araucano. Eso es general después de la batalla. Mientras Francisco de Villagra andaba al oriente de los Andes, otro incidente mermó los soldados del sur. Valdivia había dado buenas encomiendas a Martín de Avendaño y aún parece haberle ofrecido cederle una de las más ricas entre las de su propiedad. Mas Avendaño había venido ilusionado por un panorama muy distinto del que encontró. Había dejado en el Perú una vida tranquila y opulenta, para lanzarse como simple comparsa en una empresa dura y peligrosa, cuyo único aliciente era crear un pueblo nuevo, como era el pueblo chileno, que sus fundadores no debían de ver. Esto era por siglos. Sin la ambición de dejar memoria en él, y posiblemente sin temperamento guerrero, resolvió dar vuelta al Perú en lugar de lavar arenas auríferas con el arma al brazo y soportando una vida primitiva. Falta de casi todos los recursos de la civilización. Chile era un lugar fronterizo durante toda la vida. Celebró una conferencia con Valdivia en la cual el gobernador no logró vencer su determinación. Aquí escribe Mariño de Lovera, que era el primer obispo de Chile, sacerdote que es un cronista de la época. Venía hecho al lustre y grandeza de la corte, y veía a los hombres de este reino tan pobres y maltratados, especialmente en las ciudades de arriba, donde llegó, que no pudo perseverar en este reino, y sin aguardar lo que las minas
resultaba de lo que las minas le iban a dar, se volvió al Perú. Cierre de comillas. Llevándose alrededor de 30 de los 110 hombres que trajera. Este carajo, este amariconado, se llama, ¿cómo se llama? A ver, Martín de Avendaño. Otros datos hacen subir a 60 el número de los españoles que volvieron al Perú con Avendaño. Es lógico que hay muchos españoles que estaban cabreados de Chile y preferían la vida fácil y rica de Perú. O sea, el síndrome de Almagro, de los que venían con Almagro, se reproduce ahora. Síntomas precursores de la Gran Rebelión. Los ataques a Villagra, cuando él volvió por el lado de la cordillera occidental, es decir, lo que sería ahora la comuna de Puyehue, Río Bueno, Futrono, Los Lagos, esas comunas, Mafil, Panguipulli, por ahí anduvo y ahí lo atacaron. Los ataques a Villagra no eran los únicos síntomas de la próxima rebelión. En los términos de Concepción se sublevaron los indios apresando a varios yanaconas. Se apropiaron de los animales y los españoles tuvieron que huir. Igual cosa ocurrió en las encomiendas de Villagra, en la zona de Concepción, curiosamente. En la isla de Pucureo, que es una isla fluvial, entre las ciudades de Villarrica y La Imperial, que era de propiedad de Valdivia, los sucesos tomaron un giro aún más grave. Los indios atacaron el Pucará de la isla, defendido por 14 españoles. Mataron a Alonso de Moya, que los mandaba, hirieron a todos los soldados y los habrían muerto sin el providencial aviso que logró llevar un yanacona a la Imperial. Francisco de Villagra, que ya había regresado de su expedición, acudió en socorro de los españoles de Pucureo, atravesando a nado el río y gritando a los suyos: «Ea, caballeros, hagan todos como yo, así pasando a nado por donde nunca pasó hombre a caballo», huyendo. Villagra quiso tranquilizar la isla, fingiendo creer que los agresores habían sido indios puelches de la cordillera y ofreciendo a todos los fugados el perdón. Los caciques lo aceptaron solo para tenderla en una celada. Llevaron al Pucará leña y pasto en abundancia, como simulando arrepentimiento, y a ocultas en los atados sus armas, dejando apostados en los alrededores el resto de sus guerreros. Como quisieran hacer la reverencia en conjunto, Villagra los hizo pasar de a uno. La precaución había sido acertada, pues mientras tenía lugar la ceremonia, uno de los soldados descubrió a un indio que sacaba su arco y sus flechas de un atado de pasto. La lucha se trabó en el interior del fuerte, pero los indios amigos pelearon bien del lado de los españoles y algunos caciques, que al parecer estaban comprometidos en la sorpresa, creyéndose perdidos, arremetieron contra los agresores para salvarse de los españoles. Villagra ejecutó a unos pocos cabecillas y, restablecido el orden, dio la vuelta a la Imperial, dejando en el Pucará parte de las fuerzas que habían llevado. Todo pareció volver a la normalidad. Los sucesos que hemos referido tal vez habrían puesto sobre aviso a Valdivia a no unirse al falso concepto que tenía del valor militar de los mapuches. El entusiasmo que despertó el descubrimiento de las minas de oro en Quilacoya, que está en la orilla del río, cuando ustedes van de Concepción a Santa Juana, van por la orilla, por esa carretera, la ruta de la madera, van a ver a mano izquierda, al otro lado del río, Quilacoya. Y se podía en esa época navegar, porque el río Biobío era navegable, con balsas o pequeñas embarcaciones.
y otro de los lavaderos ubicados al sur de la Imperial. Hasta el momento hay que entender de que los incas recogían oro de todas partes y tenían más agotados los recursos, pero aquí había oro que estaba desde los tiempos inmemoriales. O sea, ningún aborigen había explotado eso que se llamaban canoas, porque tenían la forma de una canoa, como con una quilla abajo. Entonces, todo eso era un depósito de oro en el fondo de estos pequeños arroyuelos. O sea, había oro, llegar y sacar oro, porque era oro que estaba desde los tiempos de siempre, desde los tiempos de la creación. Hasta el momento, Valdivia había procurado impedir la explotación de oro en el sur, a fin de afianzar la conquista. En la carta del 26 de octubre de 1552 dice al príncipe Felipe: al presente, abre comillas, al presente no se saca oro sino de la ciudad de Santiago en La Serena. Atento que no consiento se saque tan presto de las demás que tengo pobladas, a causa de asentar y cimentar bien los naturales, y los vecinos se perpetúen en hacer sus casas y en quedarse a sembrar y a criar ganado, por ennoblecer la tierra para su perpetuación. Es decir, el temor que tenía Valdivia era que el oro, los tipos se hicieran de oro y se mandaran cambiar. Ese era el punto. Pero no se podía evitar. Estos eran yacimientos de oro de toneladas. Pero ahora, creyendo ya asentada la conquista, había dejado cobrar vuelo a la industria del oro. Una verdadera fiebre se desarrolló entre los pobladores. En octubre de 1553 se organizó la explotación dirigida por españoles entendidos, que sabían cómo se hacía y que vinieron de Santiago. El número de indios que trabajaban por cuenta de los encomenderos llegó a los 20.000, y al comienzo hubo días en que el oro extraído pasó de 200 libras. Solo los indios de Valdivia le daban cada día 5 horas y más de oro fino. Refiere Góngora Marmolejo que el gobernador, en presencia de una batea llena de oro que le presentó su mayordomo, Valdivia dijo: desde agora comenzo a ser señor. El juego, que era habitual entre los conquistadores, cobró vuelo con la abundancia del oro. Valdivia, que siendo simple encomendero en el Perú, había ganado 14.000 castellanos, en una mano a la dobladilla al capitán machicado, se jugaban, no sé, con cartas, yo me imagino, jugaba a la par que sus capitanes y soldados. Él jugaba de igual a igual con los capitanes y soldados. Mariño de Lovera cuida de añadir que lo que ganaba Valdivia en el juego, porque era muy buen jugador, lo daba a los que estaban en la mira y vestía también a mucha gente pobre sin guardar para sí cosa alguna. Era generoso, y eso está muy documentado, que Valdivia era generoso. Este entusiasmo por el oro recién descubierto contribuyó eficazmente a desviar la atención del gobernador y de los pobladores en general de los alarmantes síntomas precursores de la tempestad de la insurrección general que se avecinaba. Continuaron divisando solo rebeliones locales en la fermentación subterránea que precedía a Tucapel, al desastre de Tucapel. Sin embargo, Valdivia tomó algunas precauciones para prevenir un posible levantamiento de los indígenas. Provocado por el trabajo en las faenas del oro, que no hacía parte de sus costumbres. Los indios no les gustaba estar ahí metidos todo el día, con las patitas en el agua, con los pies en el agua, dependiendo del lugar, podía ser hasta la cintura.
o podía ser hasta las rodillas, pero estaban mucho tiempo metidos en el agua, extrayendo la arena con el oro. Este entusiasmo por el oro recién descubierto contribuyó eficazmente a desviar la atención del gobernador y de los pobladores en general de los alarmantes síntomas precursores de la tempestad. Sin embargo, Valdivia tomó algunas precauciones para prevenir un posible levantamiento de los indígenas. Provocado por el trabajo de las faenas de oro, la primera fue la reglamentación de las faenas. A fin de no exasperar a los indios, estableció los turnos. Los demás debían descansar o sembrar. O sea, había un grupo que trabajaba, los otros sembraban o hacían sus tareas habituales. A Lope de Landa, que tenía 400 indios, le autorizó para echar 60 batea, 60 indios. El mismo gobernador solo puso 1000, etc. O sea, había reglamentaciones que estaban recién implementándose. La otra precaución fue de orden militar, y para comprenderla es necesario mirar antes el mapa. Si seguimos el progreso de la conquista con él a la vista, se advierte que Valdivia logró someter más o menos pronto a los indios del norte del Biobío. Fundó Concepción. También fue muy rápida la conquista al sur del Tolten, lo que fue la fundación de Villarrica y Valdivia. Ambas regiones estaban ocupadas por los picunches por los huilliches más o menos mezclados con los mapuches. ¿Te fijas? Entonces, dentro del cuadrilátero formado por la cordillera de los Andes, el Biobío, el mar y el Tolten, ese cuadrilátero mortal para la historia de Chile hasta el día de hoy, asiento de los mapuches, donde están ubicados los mapuches, desde el Biobío al Tolten, desde el mar a la cordillera. La conquista se inclinó hacia la faja costera, lo que yo siempre supongo que es lo mejor, donde la población era menos densa y parecía más influenciada por las costumbres de los otros indígenas como los promaucaes, los picunches y los huilliches. En esta zona se fundó la Imperial, en la zona costera, donde es ahora Puerto Saavedra, en donde está Carahue. Cuando uno va a Carahue es impresionante, se ve hay dos quebradas, está el río, dos quebradas y un monte atrás. O sea, súper bien defendido naturalmente. El corazón de la Araucanía, inclusive las vertientes muy pobladas de la cordillera de la costa, solo había sido objeto de incursiones pasajeras. Con estos antecedentes, es fácil darse cuenta de la debilidad de las precauciones militares que tomó Valdivia frente a la sublevación general del pueblo mapuche. Estableció una guarnición en el asiento minero de Quilacoya y colocó 12 hombres en el fuerte de Arauco en septiembre, y en octubre de 1553 hizo construir los fuertes de Tucapel en la falda occidental de la cordillera de la costa, donde comienza el río Lebu, y de Purén. Algo hacia el sur, en la falda oriental, y los dotó con 12 hombres cada uno. Por último, ordenó a los encomenderos vecinos al Mayeco, se descuidó porque se fue ya para el otro lado, o sea, para el lado de la cordillera de Nahuelbuta hacia el oriente, es decir, todo lo que es el Valle Central. Eso debería haberlo dejado, pero se fueron igual ahí a poblar. Entonces, en la falda occidental de la cordillera de la costa, fundó el fuerte de Purén, algo hacia el sur, y en la falda oriental, y los dotó de 12 hombres cada uno. Por último, ordenó a los encomenderos vecinos a Mayeco, una zona hasta el día de hoy difícil, y denominó a la ciudad Los Confines de Angol, ubicada en la confluencia de ese río con el Huequén, cerca de la actual ciudad de Angol. Esta ciudad, lo mismo que los fuertes de Tucapel y Purén, quedaron en plena Araucanía con 12 hombres,
o 14, el de Purén tenía 14 hombres. O sea, unas eslabones de la cadena muy débiles. Volviendo al aspecto militar, las medidas arbitradas por Valdivia respondían al convencimiento de que sólo debían temerse levantamientos locales. Contra un levantamiento general, contra una agresión en masa del pueblo mapuche, no había ninguna planificación, ni plan A ni plan B. Todas estas instalaciones no solo eran ineficaces, sino contraproducentes, al paso que los mapuches podían concentrar todos sus guerreros y aniquilar el fuerte o el destacamento que divisaran más débil. Valdivia se colocó en la imposibilidad de reunir en un momento dado siquiera 200 hombres. O sea, no podía reunir 200 hombres, que era un contingente suficiente para derrotarlos. Pero estaba tan ajeno a este último temor que le vamos a ver desprenderse nuevamente de soldados para adelantar los reconocimientos y la exploración de este sitio del planeta que Valdivia adoraba. Y yo también lo adoro, este Chile del sur. ¿Qué es lo que quería? La ocupación del estrecho. Entonces, Valdivia, sofocados los alzamientos, que suponía que eran parciales y locales, reglamentada la explotación del oro para que no hubiera un exceso que no se explotara al indio de forma brutal, y tomadas las precauciones militares ya referidas, que era fundar estos fuertes, como un rosario de fuertes, a un lado y a otro lado de la cordillera de Nahuelbuta, encargó a Francisco de Villagra, su brazo derecho, y el que le sucedió, que preparara el reconocimiento de Magallanes, del estrecho Magallanes, y que fundara otra ciudad en la zona de lo que es actualmente Osorno. Villagra salió de Concepción a mediados de septiembre, llevándose a Francisco de Ulloa, hasta entonces capitán de los fuertes de Arauco y de Tucapel, para confiarle el reconocimiento del estrecho. La expedición marítima se preparó en Valdivia. Ulloa pudo darse a la vela con una nave grande y dos pequeñas a fines de octubre. El 8 de noviembre entraba en el Golfo de Ancud, que denominó de los Coronados. A fines del mes se internó en el estrecho. O sea, fue una navegación feliz, exitosa. Llegó hasta el estrecho de Magallanes. Lo recorrió en un espacio de 30 o 40 leguas sin llegar al Atlántico y regresó trayendo noticias favorables de la región. Pocos días después de despachar a Ulloa, Villagra partió al sur con 65 hombres, es decir, hombres que se necesitaban para la guerra, se fueron a explorar y llegó hasta el Golfo de Reloncaví, hasta donde hoy es Puerto Montt. Como si esto no fuera bastante, el gobernador despachó desde la Imperial a Pedro de Villagra a reconocer la región del otro lado de la cordillera Nevada, donde decían los indios que había grandes salinas. Refiere Gabriel de Villagra que los indios se dieron cuenta, es decir, está Francisco de Villagra, que era el número uno, el segundo de a bordo, el que se quedó a cargo de la gobernación de Chile mientras Valdivia se fue al Perú a sofocar a los rebeldes y a luchar por el rey. Después Francisco de Villagra fue el que sucedió a Valdivia después de su muerte. Estaba Pedro de Villagra, que era su primo, que era un guerrero extraordinario, que tuvimos que esperar a que llegara después Lorenzo Bernal del Mercado, que fue un extraordinario guerrero también, táctico y valeroso. Y estaba también Gabriel de Villagra. Había 3 Villagras. Gabriel de Villagra era un cronista y refiere que los indios se dieron cuenta del debilitamiento de los españoles y que a pesar de su disimulo, eran muy astutos,
no sabían ocultar su alegría ante la proximidad de la venganza. La forma como se desarrolló la rebelión manifiesta que venía preparándose desde hacía tiempo, pero los detalles nos son desconocidos. Seguramente hubo varios ayarrehues o reuniones secretas de los guerreros, y se concertó con anticipación el número de los soldados que cada provincia enviaría. Los conas, los guerreros, se seleccionaban los mejores. Los demás tenían necesariamente que surgir del desarrollo de los acontecimientos. Pero tan inquietante sería la fermentación subterránea que el propio gobernador envió a Gabriel de Villagra desde Concepción, con algunos soldados, a reforzar la desguarnecida ciudad de la Imperial, y a Diego de Maldonado con 4 hombres, solo 4 hombres, 5 hombres a caballo, a Tucapel. La rebelión afloró en el viaje de estos últimos. Imagínense, 5 hombres avanzando en medio de estas selvas casi impenetrables, con una población rebelde ya lista, ya en alzada. Pudieron llegar hasta el fuerte de Arauco, pero en el camino del fuerte de Arauco al de Tucapel, los indios mataron por sorpresa a 3 soldados. Maldonado logró retroceder con el 4º que le quedó hasta Arauco. En el fuerte de Tucapel, los indios repitieron la estratagema que les había fallado antes, al intentar el asesinato de Villagra, de Francisco Villagra, en Pucureo, cuando fue aquí lo vamos a ver. En número de un centenar de indios se introdujeron con armas al fuerte, disimulándolas como pasto, leña, disimulándolas como regalos, obsequios, y acometieron contra la guarnición. Es decir, hicieron un ardid, un engaño. Los españoles lograron repeler el ataque, pero resultaron todos heridos. Y sintiéndose incapaces de sostener un asalto serio, abandonaron el fuerte y se refugiaron en el fuerte de Purén, que está como a ¿cuántos kilómetros? 50 kilómetros más al sur. Los indígenas quemaron el fuerte de Tucapel y destruyeron sus defensas. Alonso Coronas, que mandaba en Purén, advirtiendo el peligro que se le venía encima, pidió refuerzos a la Imperial. Quiso la casualidad que en esos momentos llegara a esa ciudad Juan Gómez de Almagro, alcalde de Santiago, que había dejado su encomienda, atraído por la fama de los lavaderos de oro descubiertos en Concepción, y como él afirma, deseoso de ayudar a Valdivia en la conquista de Arauco. En ausencia de Pedro de Villagra, que andaba, como hemos visto, al oriente de los Andes, buscando unas salinas, el cabildo pidió a Gómez de Almagro que acudiera con sus soldados en auxilio del fuerte de Purén, donde está ahora la ciudad de Purén. Una vez allí, tomó el mando a ruego de los jefes de ese fuerte y de los que venían huyendo del fuerte de Tucapel, que allí se habían reunido. Al tercer día de llegar Gómez de Almagro a Purén, el 14 de diciembre de 1553, se presentaron los mapuches divididos en 5 cuerpos. Los cronistas hacen subir el efectivo total a unos 10 o 12 mil soldados, conas, guerreros mapuches. Lo probable es que no pasara de 4 o 5 mil. Gómez de Almagro salió del fuerte al frente de 17 hombres, de 4 arcabuceros y un número de indios auxiliares que tal vez no pasaba de los 300. Cargó 3 veces sobre los asaltantes, pero esta vez los mapuches habían modificado mucho el empleo de sus armas, o pusieron a los caballos
escuadrones erizados de lanzas y emplearon con gran éxito sus porras y sus macanas. En vez de precipitarse como una luz sobre las puntas de las lanzas españolas, como lo habían hecho en Quilacura y en Andalién. Viendo Gómez de Almagro la inutilidad de las cargas, a mediodía se encerró en el fuerte, después de perder 2 caballos y de tener varios hombres heridos. Despachó indios amigos al Imperial y a los confines, Angol, pidiendo auxilio, y al caer la tarde, después de descansar bien sus soldados, dio una nueva carga con 11 jinetes, 6 infantes y numerosos indios auxiliares. Ahora, mandó a pedir ayuda al Imperial, que está de ahí, habría que verlo. Vean ustedes ahí en Google, pueden consultar cuánta es la distancia que hay entre Purén y Carahue. Esa es la distancia. Y entre Purén y Angol. Esas son las distancias que, no sé, serán 50 kilómetros a pedir auxilio. Esta vez los mapuches cedieron el campo, al parecer por estrategia, por astucia. ¿Quién los dirigía? Lautaro. Lautaro quería simular derrota. Gómez de Almagro comunicó su triunfo a Valdivia. Valdivia, envalentonado para proseguir su marcha a Tucapel, es decir, lo que quería Lautaro era que se confiaran, que pensaran que habían ganado con pocas fuerzas, porque digamos aquí él salió con, aquí dice, ¿con cuánto salió? Con 11 jinetes, 6 infantes y 300 indios auxiliares a pelear contra 5.000 indios. No, eso fue una falsa victoria. Entonces Valdivia, envalentonado, siguió su marcha hacia Tucapel. Los mapuches no interceptaron los mensajes a fin de que llegaran a manos del gobernador. Entonces, mandaban a una persona con un mensaje, estaba había una rebelión general, insurrección total en los bosques, estaba lleno de conas, conas, o sea, los guerreros mapuches. No, ninguno interceptó el mensaje. Querían que Valdivia se envalentonara, se confiara. El gobernador recibió la noticia del triunfo de Gómez de Almagro cuando estaba en Quilacoya, y desde allí ordenó que dejara una guarnición en Purén y que se marchara a reunirse con él a Tucapel. Le dijo, juntémonos en Tucapel, a reconstituir el fuerte de Tucapel y a volver al lavadero de oro. Gómez de Almagro se preparó para salir en la noche del 24, estábamos ya en Navidad, con 13 hombres escogidos y reunirse con el gobernador en Tucapel en la mañana. Los pobladores le rogaron encarecidamente que no los abandonara, pero el capitán, cumpliendo la orden de Valdivia, estaba ya listo para partir cuando la ronda le presentó un indio que acababa de coger armado en los contornos del fuerte. Sorprendieron a un indio de guerra. Se le interrogó y por él se supo que había unos 17 levos de mapuches reunidos en los alrededores, prontos para caer sobre el fuerte. Con esta noticia, Gómez de Almagro decidió quedarse. El capitán español había leído en público la carta de Valdivia dentro del fuerte de Purén. Los espías la transmitieron inmediatamente, y ella fue la base del hábil plan estratégico de Lautaro. O sea, había indios que entendían el español y que llevaron como intérpretes, que estaban dentro del fuerte de Purén, como espías, que huyeron del fuerte de Purén a darle las noticias a Lautaro, que era el estratega. Detener a Gómez de Almagro en Purén, es lo que quería Lautaro, detener a Gómez de Almagro en Purén con un falso amago y caer con todas las fuerzas sobre Valdivia en Tucapel. El indio capturado era una estratagema ideada para impedir la marcha de estos 14 soldados
desde Purén a Tucapel. El contenido guerrero de los mapuches el contenido guerrero que los mapuches manifestaron a partir de Tucapel estaba en su sangre. Era la herencia acumulada por muchas generaciones de antepasados, pero le dio bruscamente forma el genio de un mozo, de un joven, casi de un muchacho, cuyo origen ha quedado para siempre envuelto en la penumbra. Todo lo que sabemos de Lautaro es que fue por algunos años caballerizo de Valdivia con el nombre de Alonso. Los datos de Mariño de Lovera y de Góngora Marmolejo, únicas informaciones dignas de buena fe a este respecto, no van más allá. Seguramente tampoco supieron más. Los historiadores castellano-vascos del siglo XIX, desconcertados ante la actuación de Lautaro en su corta carrera, durante la cual poco tiempo tuvo de organizar su experiencia, han supuesto que aprendió de los españoles lo que enseñó a sus compatriotas, a sus camaradas. Si esta suposición fuera exacta, Valdivia habría triunfado en Tucapel y Francisco de Villagra no habría sufrido el descalabro de Marigüeño. Lautaro pudo observar el lado flaco de los españoles, darse cuenta de que eran vulnerables, de que estaban sujetos al cansancio, cosas ya sabidas por los mapuches, y estudiarles en la intimidad de sus hábitos y sus costumbres, pero no podía utilizar su ciencia militar. Le era imposible adaptar a los suyos sus métodos de combate, pues todo era distinto: las armas, el número, la movilidad, la fuerza y cuanto constituye la eficiencia militar. Es decir, no podía él imaginar trasplantar la táctica estratégica, la manera de ser de los españoles a los mapuches, porque era un mundo. Si hubiera intentado la copia, habría sido agente de retroceso y no de avance. Habría conducido a los suyos al matadero y no a la victoria. Lautaro fue un genio espontáneamente creador, dotado de una poderosa imaginación militar. No es el suyo el único caso que registra nuestra historia, aunque tal vez sea el que más creó en igual espacio de tiempo. Su permanencia entre los españoles le suministró el elemento negativo de sus creaciones, el conocimiento profundo del enemigo, de sus ventajas y de sus debilidades. El resto fue un producto espontáneo de su imaginación creadora, que emanó a medida que los estímulos le fueron los irritaban. No sabemos a punto fijo cómo logró imponerse a los jefes mapuches. En vista de su corta edad, que no pasaba de 20 años, y de su ausencia de prestigio anterior, se ha supuesto que, antes de Tucapel, reunió a los gentoquis, o jefes guerreros, los más antiguos, y a los ayarrehues, y les expuso su plan, o sea, los convenció. Tiene que haber tenido un poder oratorio, de convicción, mostrándole su raciocinio. Su rápida aceptación no ha podido ser la resultante seguramente es el resultado de una influencia vital subconsciente, dice aquí el autor. Lautaro, como todos los grandes conductores improvisados de pueblos y de ejércitos, ha debido poseer la fuerza magnética que hace posible el mando a los que no lo recibieron de la tradición. El mismo plan, como todo lo que viene del genio, se caracteriza por la sencillez estratégica y táctica, que era enclavar a Gómez de Almagro en Purén sin distraer fuerzas, mediante un ardid, cerrar a Valdivia la retirada, sembrando de obstáculos en el camino
detrás de él a medida que avanzaba. Presentar la batalla en unas lomas suaves rodeadas de quebradas y de bosques. Vencer a los españoles por el cansancio, batiéndose por escuadrones sucesivos, en forma que, al refugiarse uno en las quebradas, el otro embistiera en el acto, para no dar tregua ni descanso a los hombres ni a los caballos, y derribar de preferencia al caballo, aturdiéndolo con las mazas y las macanas, relegando a segundo término las hondas y los arcos. No habiéndose salvado ninguno de los españoles que pelearon en la batalla de Tucapel, viene la batalla ahora, los contemporáneos la reconstituyeron guiándose en parte por su propia experiencia, en parte por las relaciones deformadas de algunos indios o yanaconas que lograron huir, y en parte por la experiencia de lo que ocurrió después de Marigüeño y otras batallas. Los historiadores del siglo XIX añadieron a la reconstitución otro elemento todavía más peligroso, el de las inferencias de los raciocinios de sus cerebros, demasiado diferentes al de los actores. Preferimos atenernos a los pocos datos conocidos y a llenar los huecos con los que recogió Góngara Marmolejo del indio Alonso, guardarropa de Valdivia, que asistió a su lado en la batalla. O sea, hay algunos indios, hay amigos que lograron huir de la batalla y que narraron esto. La carta que Alonso Coronas le escribiera del fuerte de Purén, sumándose a lo que había ocurrido en los alrededores de Concepción, determinó a Valdivia a salir personalmente a escarmentar, a castigar a los indios y a restablecer el fuerte de Tucapel, pensando que era un levantamiento local, que no había, porque aquí hubo envío de indios desde Renaico, desde qué sé yo, desde distintos lugares, de todo el Admapu, que eran 210, en torno a 210 caciques o tribus, y 200 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas. Ya. Esta determinación sugiere la idea de que aún no se daba cuenta de la naturaleza del levantamiento. Fue a castigarlo nomás, fue a reponer el orden. Gabriel de Villagra, que presentía el levantamiento, despachó un mensajero hacia el oriente de los Andes a Pedro de Villagra, diciéndole que, así decía la carta, la tierra se revela toda y está muy gran cantidad de gente sobre Purén. Por desgracia, para Valdivia no iba a regresar a tiempo este capitán, Pedro de Villagra, que andaba al otro lado de los Andes, y que fue el de mayores aptitudes militares entre los conquistadores hasta el advenimiento de Lorenzo Bernal del Mercado, que lo vamos a ver. Si quieren, googleen o consulten con la inteligencia artificial, Lorenzo Bernal del Mercado. El gobernador no pudo reunir en Concepción más que 42 hombres, aún llegándose algunos vecinos de la ciudad, inclusive a Diego de Oro, su corregidor. Con estas fuerzas avanzó hasta Quilacoya, donde se detuvo algunos días pacificando este asiento de minas. En él recibió, como sabemos, la noticia del triunfo de Juan Gómez de Almagro en Purén, que era una falsa victoria, y desde él le contestó dándole cita en Tucapel para el 25 de diciembre. Ahí se juntarían los 14 de Purén con los 42 que llevaba Valdivia. No parece sino que una alta voluntad guiaba los pasos de Valdivia hacia su destino. Pocas veces se ha encadenado un conjunto tan numeroso de sucesos aparentemente inconexos para converger hacia un resultado trágico.
el día 18 o 19 de diciembre emprendió la marcha hacia el fuerte de Arauco, dejando en Quilacoya a algunos de los soldados que le acompañaban. Se ha podido comprobar 3 nombres, pero tomó otros en Arauco. La estimación del número de indios auxiliares tropieza con la falta de datos. La cifra de 2000, señalada por algunos cronistas, no es inverosímil, aunque no descansa en base alguna. Tampoco sabemos nada sobre la forma como se condujeron estos auxiliares en el combate. El 23 de diciembre dejó Valdivia el fuerte de Arauco, en la costa de la actual provincia de este nombre, donde está ahora la ciudad de Arauco, para llegar el 25 a la de Tucapel, cerca de Cañete, ubicado, como ya dijimos, en la vertiente occidental de la cordillera de la costa, 16 leguas chilenas más al sur de aquel. Pernoctó en Labo-Lebo, a orillas del río Lebu. Por eso se llama el río Labo-Lebu. Desde allí destacó en la mañana siguiente como avanzada a Luis de Bobadilla con 4 soldados, una avanzada de 5 soldados, de los cuales no volvió a tener noticias. Eso fue una mala señal. Parece que se adelantaron imprudentemente y los indios los sorprendieron y los mataron a todos. Continuó la marcha sin mayores novedades. Sin embargo, la presencia de grupos de mapuches que lo amagaban y después huían sin combatir llamó su atención. El hecho de que Bobadilla no se reuniera al campamento al caer la noche era un pésimo síntoma. Agustinillo, Yanacona muy adicto a Valdivia, se le acercó y queriendo detenerlo le dijo: «Señor, acuérdate de la noche que peleaste en Andalién». En Quilicura se había visto obligado a fugarse durante la noche, mandando 60 hombres. En Andalién la batalla estuvo largo rato indecisa, fue toda la noche, a pesar del empuje de los 200 españoles y de los 2000 hombres que llevaban los indios amigos de Michemalongo. A pesar de eso, lucharon toda la noche y fue muy dura la batalla de Andalién. Entonces le recordaba a este indio que había estado en esas batallas, Agustinillo, este indio del norte, de la zona de Santiago. Pero el destino que le empujaba había borrado el recuerdo de estas jornadas con un solo brochazo. Él creía en el triunfo de Gómez de Almagro con 11 jinetes contra 5000 indios en lo que había sido recién en Purén, que era un engaño. Siguió adelante en la mañana y el 25 de diciembre de 1553, en Navidad, y pronto estuvo delante de las ruinas de Tucapel, que aún humeaban. Todo estaba desierto, no se divisaban enemigos. Tampoco se divisaba que llegaran los refuerzos que a él había mandado pedir desde Purén, que se retuvieron en Purén por un engaño. El fuerte de Tucapel, sobre cuyas ruinas iba a librarse la batalla, estaba situado en una colina de la última estribación de la corriente occidental de la cordillera de la costa. Ubiquémosla, pidámosle a la inteligencia artificial dónde está. Vamos en procesión a ese lugar. Yo fui a ese lugar con mi primo, que era un minero de oro. Todavía hay yacimientos de oro en la zona. Es un lugar impactante. Voy a tener que hacer un video sobre eso. A sus pies serpenteaba el río Lebu, en aquellos años bordeado por espesos pajonales. Valdivia llegó hasta la loma, y cuando se disponía a acampar en ella, se precipitaron contra él los escuadrones mapuches, saliendo de los pajonales y de los bosques en medio de un chivateo ensordecedor y de un toque de cuernos. Venían formados en un escuadrón. Valdivia colocó los bagajes a la retaguardia, dividió su gente, unos 37 españoles, y tal vez
como dijimos, unos 2000 indios auxiliares, en 3 porciones, e hizo cargar a la primera. Hasta aquí la historia. Lo que sigue es simple versión del relato del indio Alonso, lo que le contó el indio Alonso al cronista Góngora Marmolejo, contemporáneo. Los españoles cargaron, dice el relato del indio, los españoles cargaron en fila cerrada, pero se estrellaron con la misma resistencia que Juan Gómez de Almagro en la planicie vecina al fuerte de Purén. Hirieron y mataron a muchos indios, mas ellos y sus caballos resultaron también heridos. O sea, dieron muchas bajas a los indios, pero ellos resultaron heridos. Después de un largo y sangriento entrevero, los mapuches cedieron el campo y se precipitaron por las laderas hasta el fondo de las quebradas, donde apagaron la sed y descansaron. Brilló por un instante para los españoles la imagen de la victoria. Fue solo un instante. Vino como un relámpago un nuevo escuadrón, tan ordenado como el vencido, y le reemplazó. Valdivia hizo cargar a la segunda escuadrilla, la misma tenaz resistencia, el mismo empleo inteligente de las lanzas y de las mazas y las macanas, la misma ausencia de flechas, el mismo entrevero, la misma carnicería, el mismo retiro al fondo de la quebrada. Y por último, vino el tercer escuadrón, el mismo reemplazo de los mapuches que se retiraban por un tercer escuadrón de refresco. Cargó Valdivia personalmente con 26 españoles que pudo reunir, con tal ímpetu que precipitó a los indios ladera abajo, pero nuevos escuadrones mapuches reemplazaron a los vencidos. Valdivia, exasperado, cargó nuevamente con todos los hombres hábiles en una sola masa, pero no logró romper las filas enemigas. Los soldados chorreaban de sudor y los caballos jadeaban de cansancio. 3 españoles ya yacían en el campo. Los trompetas tocaron retirada. El gobernador, dirigiéndose a los suyos, les preguntó: «Caballeros, ¿qué haremos?». El capitán Altamirano, natural de Medellín, hombre bravo y arrebatado, le respondió: «¿Qué quiere, vuestra señoría, que hagamos, sino que peleemos y muramos?». Valdivia presintió que la nueva carga era inútil, que solo iba a acrecentar la magnitud del desastre, pero la dio. Hombres y caballos estaban completamente agotados. Varios españoles mordieron el polvo en la misma carga. Los sobrevivientes se reunieron al toque de corneta y se prepararon para una retirada en orden. Pero Lautaro lanzó contra el grupo sus reservas. Después de una corta resistencia, empezó la carnicería y el sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda. Los mapuches, en vez de detenerse a pillar los bagajes, o sea, hacer por el saqueo de los bagajes, con disciplina y obedeciendo a su líder, como había que tal vez Valdivia dejó los bagajes ahí para que viniera el pillaje, pero no sucedió eso. Los caballos heridos y extenuados no pudieron adelantar sobre los indios. Además, el camino de la retirada estaba cortado por obstáculos de toda naturaleza y guardado por grupos de guerreros. Los españoles, que lograron huir heridos del campo de batalla, y la casi totalidad de los yanaconas fueron sucumbiendo aisladamente o en grupos a golpes de macana y de lanza. Valdivia, gracias a su excelente caballo
y al crédigo Pozo, que tenía el suyo bastante fresco, y un sacerdote con ellos, lograron adelantar solos hasta una ciénaga, donde se empantanaron. Los indios que la aguardaban derribaron a Valdivia del caballo, lo despojaron de sus armas y de sus ropas, menos la celada que no pudieron herir, y le arrastraron a un bebedero. Allí se la quitó Agustinillo. El padre Pozo hizo una cruz en el suelo y exhortó al gobernador a bien morir, mientras los mapuches descuartizaban a Agustinillo. Llegó el turno de Valdivia y a Pozo. Un golpe de macana derribó al gobernador. Los indios, llevando su cabeza clavada en una pica, cantaron victoria. Su corazón, dividido en pequeños trozos, fue devorado por los caciques vencedores. La noticia del desastre de Tucapel llegó rápidamente a la Imperial, a Villarrica, a los confines, a Concepción y a Valdivia. Pero se ignoró por muchos días la suerte que había corrido el gobernador. Semanas más tarde se confió a Gabriel de Villagra el encargo de averiguar la certeza de la muerte de dicho gobernador, porque no se sabía muy bien si era cierta entonces. Cuando desapareció la esperanza de que los mapuches lo tuvieran prisionero, empezó la fantasía a forjar leyendas. Hasta aquí llego porque si no va a ser un video muy largo. Después vienen los 14 de la fama. Este desastre de Tucapel es el peor desastre que hayan tenido los españoles desde California hasta Tierra del Fuego. Es decir, todas fueron éxitos. Tuvieron algunos traspiés, pero siempre fue un éxito la conquista española. En este caso, los mejores guerreros del siglo XVI del mundo, que eran los españoles, fueron derrotados por la dispersión de las fuerzas, por no tener suficientes fuerzas. Estamos hablando de que en la última carga eran 26 hombres a caballo contra una masa de guerreros. Habían 2000 indios amigos, indios auxiliares de Yanaconas, de los cuales los mapuches les daban muertes cruelísimas. Los despellejaban con conchas, con instrumentos toscos, los iban despellejando. Eran maestros en la tortura, los mapuches. Y esto fue una verdadera desgracia para Chile. Y después vienen los 14 de la fama, que por tiempo no puedo seguir leyéndoles. Pero ustedes pueden informarse o puedo darlo en otro video. Bendiciones, viva Cristo Rey.